Nunca pensé que contaría esta historia, pero aquí estoy. El día en que descubrí que mi mundo estaba construido sobre mentiras comenzó como cualquier otro martes por la mañana. Estaba embarazada de 8 meses y arreglaba los pijamas de mi bebé en la habitación del bebé mientras tarareaba una canción de cuna que solía cantarme mi madre. Los pies hinchados me estaban matando, pero no podía evitarlo. Todo tenía que ser perfecto para nuestro bebé. Fue entonces cuando recibí la llamada de la señora Peterson, nuestra vecina mayor. Penélope, querida, hay unos hombres que están sacando muebles de tu casa. ¿Está todo bien? Su voz preocupada hizo que mi corazón se acelerara. No esperaba ninguna entrega ni mudanza. Caminé tan rápido como pude hasta nuestro dormitorio, con las manos temblorosas mientras abría la puerta del armario. Estaba vacío. No quedó ni una sola pieza de la colección de ropa de diseño que había seleccionado cuidadosamente durante años. Mi joyero desapareció. El tocador antiguo que me dejó mi abuela desapareció. La habitación del bebé era la única que no había sido tocada, probablemente porque todo lo que había allí era claramente para el bebé. Entonces lo vi, una nota en la encimera de la cocina, escrita a toda prisa con la letra de Mark. Tuviste la decisión de tener este bebé. Yo seguí adelante con Jessica. No intentes encontrarme. Jessica. La asistente de 24 años de mi esposo, la que él juró que era solo una colega cuando le expresé mis preocupaciones hace meses. Me desplomé en el suelo con las manos agarrando mi vientre mientras nuestro hijo pateaba furiosamente dentro de mí, como si pudiera sentir mi angustia. La habitación daba vueltas a mi alrededor mientras 13 años de matrimonio se desmoronaban. Mark y yo nos habíamos conocido en la universidad, habíamos construido nuestras vidas juntos y habíamos planeado este embarazo durante años. Él me había tomado de la mano durante 2 abortos espontáneos, me había secado las lágrimas y me había prometido que seguiríamos intentándolo. O al menos, eso fue lo que pensé que había sucedido. Los días siguientes fueron un torbellino de informes policiales, visitas al cerrajero y llamadas entre lágrimas a mi familia. La traición me dolió más de lo que podría haber imaginado. Mark no solo me había dejado, sino que había planeado sistemáticamente su huida. Había vendido mis pertenencias gradualmente durante los últimos meses y había depositado el dinero en una cuenta separada. Mi ropa, mis joyas e incluso las reliquias familiares habían desaparecido. El detective asignado a mi caso dijo que fue uno de los abandonos más calculados que había visto. Pero el verdadero golpe en el estómago llegó cuando descubrí que Mark había agotado nuestras tarjetas de crédito conjuntas y vaciado nuestra cuenta de ahorros. El fondo de ahorros que habíamos creado juntos, destinado a asegurar el futuro de nuestro hijo, había desaparecido junto con él. El único dinero que quedaba estaba en mi cuenta personal, que había mantenido desde que empecé a trabajar como profesora de inglés en la escuela secundaria. Mi hermana Kate voló desde Boston para ayudarme a recoger los pedazos. Tienes que pensar en el bebé ahora, insistió, ayudándome a ordenar lo que quedaba. El estrés no es bueno para ninguno de los dos. Ella tenía razón, por supuesto. Pero ¿cómo iba a no estresarme? Estaba a punto de convertirme en madre soltera, traicionada y abandonada por el hombre que pensé que estaría a mi lado para siempre. Esa noche, mientras yacía en nuestro dormitorio medio vacío, sentí que algo cambiaba en mi interior. Más allá del dolor, más allá de la traición, una determinación feroz comenzó a echar raíces. Mark se había llevado mis posesiones, pero no podía quitarme mi dignidad ni mi fuerza. Puse ambas manos sobre mi vientre, sintiendo los movimientos de mi hijo. Ahora somos solo tú y yo, pequeño, susurré. Pero vamos a estar bien. Mejor que bien. No tenía ni idea de lo acertadas que resultarían esas palabras, ni de que la traición de Mark me llevaría finalmente a descubrir una fuerza que nunca supe que poseía. El camino que tenía por delante era incierto, pero una cosa estaba clara. Me negué a dejar que sus acciones definieran mi historia o el futuro de mi hijo. Mientras me quedaba dormida esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Lo siento mucho, decía. Hay algo que debes saber sobre Mark. ¿Podemos conocernos? Era de Jessica, y lo que tenía que decirme cambiaría todo lo que creía saber sobre la traición de mi marido. No sabía que este era solo el comienzo de un viaje que pondría a prueba cada fibra de mi ser, pero que también me llevaría a un destino inesperado que haría que todo el dolor valiera la pena.
La pregunta era, ¿estaba preparada para escuchar lo que Jessica tenía que decir? Y lo que era más importante, ¿estaba preparada para la verdad sobre el hombre al que había amado durante 13 años? Conocí a Jessica en un tranquilo café al otro lado de la ciudad a la mañana siguiente. Me temblaban las manos mientras maniobraba mi cuerpo embarazado para entrar en la cabina, sin saber si quería darle una bofetada o echarme a llorar. No se parecía en nada a la asistente segura de sí misma que recordaba de las fiestas de la oficina. Su rímel estaba corrido, tenía ojeras en los ojos y la ropa de diseño le colgaba suelta. Nos ha engañado a las dos, soltó antes de que yo pudiera hablar. Mark, él no es quien ninguna de las dos creía que era. Sacó un sobre Manila y lo deslizó sobre la mesa. Encontré esto mientras planeábamos irnos juntos. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era su primera esposa y que tú no eras su única esposa. Mi mundo dio un vuelco cuando abrí el sobre. En su interior había documentos que revelaban una verdad devastadora. Mark tenía otras dos familias, una en Seattle con su esposa y 2 hijos, y otra en Chicago con una esposa embarazada que daría a luz 3 meses después que yo. Cada familia creía que era un hombre de negocios viajero, lo que explicaba sus frecuentes ausencias. Cada uno de nosotros tenía su propia versión de Mark, con cuentas bancarias separadas, círculos sociales y mentiras elaboradas. Lleva años haciendo esto, continuó Jessica con la voz quebrada. Cuando lo confronté al respecto, él se rió, dijo que todo era un juego, que disfrutaba el desafío de mantener múltiples vidas. Tampoco nunca tuvo la intención de quedarse conmigo. Yo era solo su última conquista, otra pieza de su perverso rompecabezas. Sentí que la bilis me subía por la garganta. El hombre al que había amado, el padre de mi hijo no nacido, era un desconocido. Un estafador que había orquestado una intrincada red de engaños que se extendía a lo largo de años y en varios estados. Darme cuenta de que yo no era especial, de que toda nuestra relación había sido una estafa, fue como un puñetazo. Hay más, susurró Jessica mientras sacaba el teléfono. Ya lo había hecho antes, en otras ciudades. Diferentes nombres, diferentes historias, pero siempre el mismo patrón. Busca mujeres exitosas, construye una vida con ellas y luego desaparece con todo lo que puede llevarse. Algunas de sus esposas anteriores nunca se recuperaron, no solo financieramente sino emocionalmente. Me mostró publicaciones en las redes sociales y artículos de noticias sobre casos similares en todo el país. Diferentes nombres, mismo modus operandi. Mark, o como fuera que se llamara realmente, había perfeccionado su plan a lo largo de los años. Era un camaleón que adaptaba su personalidad a lo que más deseaba su objetivo. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté con la voz apenas en un susurro. Porque yo también estoy embarazada, respondió ella con lágrimas corriendo por su rostro. Y como ya le ha hecho esto a suficientes mujeres, esto tiene que parar. La policía de cada ciudad aún no ha atado los cabos, pero juntos, con todos nosotros dando un paso al frente. Se quedó callada, dejando la posibilidad en el aire. Me quedé allí sentada, asimilando todo. La magnitud del engaño de Mark era asombrosa. No se trataba solo de que me hubiera dejado por una mujer más joven. Se trataba de un plan calculado que había durado años y que había destruido muchas vidas. Y ahora, Jessica y yo estábamos embarazadas de un hombre al que nunca conocimos realmente. Mientras conducía de regreso a casa, mi mente se llenaba de posibilidades. Una parte de mí quería acurrucarme y desaparecer, para protegerme a mí misma y a mi hijo no nacido de la vergüenza y el escándalo que seguramente seguirían si esto se hiciera público. Pero otra parte de mí, una parte más fuerte, sabía que permanecer en silencio solo permitiría a Mark continuar con su patrón de destrucción. Esa noche, mientras estaba sentada en mi casa medio vacía, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número de Seattle. Hola, dijo una voz de mujer, ligeramente temblorosa. Mi nombre es Rachel Anderson. Jessica me dio tu número. Creo que deberíamos hablar de Mark Stevens. O David Anderson, como lo conocí. Respiré profundamente y moví la mano instintivamente para protegerme el vientre. Algo me decía que esta conversación lo cambiaría todo. La pregunta era, ¿estaba preparada para unir fuerzas con las otras víctimas de Mark y exponer su elaborado plan? Y lo que era más importante, ¿estaba preparada para la tormenta que se avecinaba? El bebé pateó como si respondiera por mí.
En ese momento me di cuenta de que no se trataba solo de justicia o venganza. Se trataba de proteger a otras mujeres para que no cayeran víctimas de las manipulaciones de Mark. Se trataba de demostrarle a mi hijo que su madre era lo suficientemente fuerte para ponerse de pie y luchar. Mientras buscaba mi computadora portátil para comenzar a documentar todo, apareció otro mensaje en mi teléfono. Este me heló la sangre. Era de Mark. Sé que has estado hablando con las demás. No hagas ninguna estupidez, Penélope. Recuerda que estás a punto de ser madre soltera. Piensa en lo que es mejor para nuestro hijo. La amenaza de Mark permaneció en mi mente mientras caminaba de un lado a otro por mi sala de estar esa noche. Pero algo había cambiado dentro de mí. El miedo seguía ahí, pero estaba eclipsado por la ira. No solo por mí, sino por cada mujer a la que había manipulado y traicionado. La llamada de Rachel había durado 3 horas y con cada revelación, mi determinación se fortalecía. A la mañana siguiente llamé al trabajo para avisar que estaba enferma y comencé lo que se convertiría en el proyecto más importante de mi vida. Mi comedor se transformó en un centro de comando con mi computadora portátil, cuadernos y una cronología detallada de las actividades de Mark en el centro. Rachel y Jessica se unieron a nosotros a través de una videollamada y pronto se nos unió Claire de Chicago, la tercera esposa actual de Mark. Me dijo que era consultor de negocios internacionales, compartió Claire. Con voz amarga, dijo que viajar era parte del trabajo. Incluso le organicé una fiesta de cumpleaños el mes pasado, el 15 de febrero. El 15 de febrero, me interrumpió Rachel. Su cumpleaños es en septiembre. Al menos, eso es lo que me dijo. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. En junio, él celebró su cumpleaños conmigo. Cada nueva mentira que descubríamos era una pieza más del rompecabezas que revelaba el verdadero alcance de su engaño. Durante las semanas siguientes, a medida que se acercaba la fecha del parto, documentamos todo meticulosamente: extractos bancarios, fotografías, registros de viajes, recibos de regalos, todo lo que pudiera demostrar el alcance de su fraude. Creamos una unidad segura en línea donde almacenamos copias de todo, para protegernos de cualquier intento que pudiera hacer de silenciarnos. Pero no se trataba solo de construir un caso legal. Algo hermoso e inesperado surgió de nuestro trauma compartido. Nos convertimos en un sistema de apoyo mutuo compartiendo no solo pruebas, sino también nuestros miedos, esperanzas y sueños para nuestros hijos. Claire y yo intercambiamos consejos sobre el embarazo, mientras que Rachel ofreció consejos basados en su experiencia con sus 2 pequeños. Jessica, la más joven de nosotras, mostró una determinación férrea para exponer los crímenes de Mark que nos inspiró a todas. Ya no somos sus víctimas, declaró Rachel durante una de nuestras llamadas nocturnas. Somos sobrevivientes y nos aseguraremos de que nunca le haga esto a nadie más. La amenaza del mensaje de Mark se cernía sobre mí, pero me negué a dejar que me paralizara. En cambio, canalicé mi energía en prepararme para la llegada de mi bebé, mientras trabajaba con los demás para construir nuestro caso. Contactamos con investigadores privados, abogados e incluso con un periodista especializado en investigar casos complejos de fraude. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Estaba organizando pruebas cuando recibí una llamada de un número desconocido. Era una mujer llamada Patricia de Florida. Su voz temblaba mientras hablaba. Vi su publicación en el grupo de apoyo para víctimas de fraude financiero, dijo. ¿El patrón que describiste? A mí también me pasó, hace 15 años. Su nombre era diferente, pero las fotos que compartiste. Ese es él. Él se llevó todo, incluido el fondo universitario de mi hija. Nunca le había contado a nadie toda la historia. Patricia no era una víctima más, era el eslabón perdido que necesitábamos. Tenía documentación de antes de que Mark perfeccionara su plan, incluido su verdadero nombre y antecedentes. Más importante aún, ella nunca había firmado el acuerdo de conciliación que él la había presionado a aceptar, lo que significaba que legalmente podía compartir todo. Mientras escuchaba la historia de Patricia, mi bebé pateó con fuerza, como si comprendiera la importancia de este momento. Puse mi mano sobre mi vientre haciendo una promesa silenciosa no solo a mi hijo, sino a cada mujer a la que Mark había lastimado y a cada mujer a la que pudiera atacar en el futuro. Esa noche recibí otro mensaje de Mark. Una última advertencia, Penélope. Retírate ya o te arrepentirás.
Conozco a gente que puede hacerte la vida muy difícil. Me quedé mirando el mensaje con la mano sobre mi vientre para protegerme, e hice algo que me sorprendió incluso a mí, me reí. El hombre que alguna vez tuvo tanto poder sobre mi vida ahora me parecía patético. Un cobarde que se escondía tras amenazas y mentiras. Tomé una captura de pantalla de su mensaje y la agregué a nuestra carpeta de evidencias. Entonces escribí una respuesta que cambiaría el curso de todo. Querido Mark, o como sea que te llames de verdad, ya no te tengo miedo. De hecho, casi siento pena por ti. No tienes idea de lo que viene. Cuando presioné enviar, se me rompió la bolsa. No se me escapó la ironía de que me pusiera de parto justo después de enfrentarme a Mark. Mi hermana Kate llegó al hospital en un tiempo récord, agarrándome la mano durante cada contracción y coordinándose con Rachel, Claire y Jessica a través de nuestro chat grupal. Se mantuvieron en contacto durante todo el trabajo de parto y me enviaron mensajes de apoyo y fortaleza. 26 horas después, sostuve a mi hijo por primera vez. Al mirar su rostro perfecto, no sentí rastro alguno de su padre en él. En cambio, vi una posibilidad pura, un nuevo comienzo, una razón para luchar más fuerte que nunca. Lo llamé Leo como el león, símbolo de coraje y fuerza. Mientras lo acunaba en mis brazos, mi teléfono se iluminó con una notificación. Nuestro abogado había presentado la primera ronda de documentos. Las semanas posteriores al nacimiento de Leo transcurrieron entre sesiones de alimentación a medianoche y consultas legales. La evidencia de Patricia resultó inestimable. Ella había guardado todo, incluidas las cartas en las que Mark había revelado accidentalmente detalles sobre sus antecedentes. Nuestra investigación descubrió su verdadera identidad, Dylan Marcus Whitman, nacido en un pequeño pueblo de Idaho, con un historial de pequeñas estafas que se remonta a sus años universitarios. Hemos encontrado 6 víctimas más, anunció nuestro abogado durante una videoconferencia cuando Leo tenía 3 semanas. Lo apoyé sobre mi hombro mientras escuchaba la actualización. Cada caso individualmente puede parecer una relación que salió mal, pero juntos muestran un patrón claro de fraude sistemático. Las pruebas eran contundentes. Mark Dylan había robado más de $2 millones a mujeres de todo el país durante los últimos 17 años. Había utilizado distintos nombres, distintas historias, pero siempre la misma metodología. Ganar confianza, construir una vida y luego desaparecer con todo lo que podía llevarse. Entonces llegó la mañana que nunca olvidaré. Leo tenía 2 meses y dormía plácidamente en su cuna junto a mi escritorio, donde estaba revisando documentos judiciales. Sonó el timbre. Allí estaba una mujer que nunca había visto antes, probablemente de unos 60 años, que agarraba un maletín de cuero desgastado. Me llamo Sadie Whitman, dijo con voz firme pero con los ojos llenos de dolor. Dylan es mi hijo. Llevo años intentando localizarlo para detenerlo. Cuando vi los avisos legales, tuve que venir. Tengo algo que debes ver. Sadie había estado reuniendo pruebas sobre las actividades de su hijo durante más de una década. Había intentado denunciarlo ante las autoridades varias veces, pero sin la cooperación de sus víctimas, muchas de ellas demasiado avergonzadas para presentarse, nada había funcionado. Había mantenido registros meticulosos de cada estafa, cada alias, cada víctima que pudo rastrear. Fracasé como madre, susurró mientras observaba a Leo dormir. No pude detenerlo, pero tal vez pueda ayudar a terminar con esto ahora. Esa tarde celebramos una videoconferencia de emergencia con todas las mujeres implicadas en el caso. Sadie compartió todo, incluso pruebas de cuentas en el extranjero donde Mark había estado escondiendo el dinero. Fue el avance que necesitábamos. Pero Mark tenía una última carta que jugar. Esa tarde recibí un paquete con los papeles del divorcio y una oferta de acuerdo. A cambio de retirar todos los cargos y firmar un acuerdo de confidencialidad, él me proporcionaría una generosa manutención infantil y me devolvería parte de mis bienes robados. Estaba amamantando a Leo cuando leí los documentos. Me miró con sus ojos inocentes, completamente ajeno al peso del momento. La antigua Penélope podría haberse sentido tentada por la oferta, podría haber elegido el camino más fácil de la resolución tranquila. En lugar de eso, tomé una foto de los papeles y la envié a nuestro chat grupal con un solo mensaje. Miren cómo se está desesperando alguien. Rachel respondió primero. Me envió lo mismo. Claire. A mí también.
Jessica. Acaba de conseguir el mío. Lo teníamos acorralado y él lo sabía. Pero ninguno de nosotros esperaba lo que sucedió a continuación. Esa noche, mientras acostaba a Leo, mi sistema de seguridad me alertó de un movimiento en el patio trasero. Alguien estaba tratando de entrar por la puerta de la cocina. Mi corazón latía con fuerza. Saqué a Leo de su cuna y nos encerramos en el baño principal, llamando al 911 con dedos temblorosos. La operadora me aseguró que la policía estaba a 3 minutos de distancia. Esos 3 minutos se sintieron como horas mientras escuchaba pasos que se movían por mi casa. Luego una voz familiar. Penélope, sé que estás aquí. Necesitamos hablar. Era Mark. Se me heló la sangre, no de miedo, sino de rabia. ¿Cómo se atreve a venir aquí? Amenazar mi casa, a mi bebé. El baño tenía una pequeña ventana que daba al patio delantero. Si era necesario, podía escapar por ella. Pero algo en mí se negaba a correr. La policía estaba llegando. Grité, mi voz más fuerte de lo que esperaba. Vete ya, Mark. ¿O debería decir Dylan? Los pasos se detuvieron. Lo oí maldecir en voz baja. Entonces no entiendes lo que haces. ¿Esas otras mujeres? Están mintiendo. Puedo explicarlo todo. Leo se movió entre mis brazos, pero no se despertó. Lo abracé más fuerte y saqué fuerzas de su pacífica presencia. El único mentiroso aquí eres tú, Dylan Marcus Whitman de Idaho. Por cierto, tu madre te manda recuerdos. El sonido de cristales rotos en algún lugar de la casa me hizo saltar. Luego vino el bendito sonido de las sirenas de la policía. A través de la ventana, vi luces rojas y azules que inundaban mi patio delantero. Esto no ha terminado, gritó Mark, mientras sus pasos se alejaban rápidamente. Cuando entró la policía, ya se había ido, dejando atrás un teléfono prepago tirado y un maletín lleno de documentos. Documentos que resultarían cruciales para nuestro caso. A la mañana siguiente mi casa se convirtió en un centro de actividad. Los fotógrafos de la policía documentaron todo, mientras nuestro abogado llegó con un experto en análisis forense digital para examinar el teléfono. Kate se llevó a Leo a su casa para que estuviera a salvo, aunque cada fibra de mi ser ansiaba tenerlo cerca. Se está desmoronando, observó el detective Evans mientras revisaba las imágenes de seguridad. Este tipo de comportamiento desesperado, en realidad, es bueno para su caso, demuestra conciencia de culpa. Los documentos del maletín revelaron algo inesperado. Mark había planeado huir del país. Había listados de propiedades en países a los que no se podía extraditar, pasaportes falsos y registros de transferencias bancarias. Había estado preparando su ruta de escape incluso cuando nos envió esas ofertas de acuerdo. Esa tarde, realizamos una videoconferencia de emergencia con todas las mujeres involucradas. La voz de Rachel estaba tensa. También intentó entrar en mi casa, 2 horas después que en la de Penélope. Mi sistema de seguridad lo asustó. Claire y Jessica contaban historias similares. Mark había intentado intimidarnos a todos esa noche, pero su plan había fracasado estrepitosamente. Sus acciones habían dado a la policía una causa probable para una orden judicial y en cuestión de horas, habían rastreado sus movimientos recientes a través de transacciones con tarjeta de crédito y cámaras de tráfico. Sadie, su madre, proporcionó la última pieza del rompecabezas. Hay una cabaña, dijo en voz baja, en las montañas, cerca de donde él creció. Era de su abuelo. Siempre decía que sería su refugio si las cosas salían mal. Mientras hablaba, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Lo arruinaste todo. Espero que estés feliz contigo misma. ¿Besar al bebé para despedirte? Le mostré el mensaje al detective Evans. En cuestión de minutos, estaba hablando por teléfono con la policía estatal de Idaho. La red se estaba cerrando, pero la amenaza de Mark contra Leo me hizo sentir frío en las venas. ¿Estaba realmente tan desesperado como para hacerle daño a un bebé? Esa noche, mientras estaba sentada en la habitación de invitados de Kate viendo dormir a Leo, mi teléfono se iluminó con mensajes urgentes de nuestro chat grupal. Las cámaras de seguridad de Claire habían captado a alguien que intentaba acceder a su garaje. Pero esta vez, algo era diferente. Las imágenes borrosas no mostraban a una persona, sino a 2.
Mark y una mujer a la que ninguno de nosotros reconoció. Lo que no sabíamos entonces era que esta misteriosa mujer cambiaría por completo nuestra comprensión de los planes de Mark. La misteriosa mujer se puso en contacto conmigo primero. Su nombre era Vanessa Taylor, una ex empleada bancaria que había trabajado con Mark hacía 15 años. No era otra víctima, era su ex cómplice y había venido a arreglar las cosas. Lo ayudé a abrir las cuentas en el extranjero, explicó durante nuestra reunión en la comisaría. Yo era joven, ingenua, y él era, persuasivo. Al principio no me di cuenta de lo que estaba haciendo con ellas. Cuando me di cuenta, me amenazó con implicarme si alguna vez hablaba. Vanessa había llevado un registro detallado de cada transacción, cada cuenta, cada dólar que Mark había robado. Lo había estado observando desde lejos durante años, reuniendo pruebas, esperando el momento adecuado para presentarse. Cuando vio que nuestro caso se estaba construyendo, supo que era el momento. Tiene millones escondidos, reveló extendiendo documentos sobre el escritorio del detective. No solo lo que les robó a todos ustedes. También ha estado llevando a cabo otros planes. ¿Fraudes inmobiliarios? ¿Estafas de inversiones? Las esposas eran solo una parte de todo ello. Las pruebas que proporcionó eran condenatorias. Extractos bancarios. Registros de transferencias. Correos electrónicos. Un rastro completo del imperio criminal de Mark. Pero lo más impactante fue lo que reveló sobre sus planes actuales. Ahora está desesperado, advirtió Vanessa. Intentó acceder a los fondos de emergencia que le ayudé a esconder, pero los he estado moviendo en silencio, dejando un rastro suficiente para que siga pensando que siguen ahí. Se está quedando sin opciones y eso lo vuelve peligroso. Esa noche, mientras cuidaba a Leo, sonó mi teléfono. Era Sadie, la madre de Mark, con voz apremiante. Está aquí, susurró. En la cabaña. Pero algo anda mal. No está solo. La policía se movió rápido, pero cuando llegaron a la cabaña encontraron algo inesperado. Mark estaba allí, pero ya no era el quien mandaba. Su nuevo socio, un hombre llamado Víctor Reeves, se había vuelto contra él. Llevaban años tramando planes juntos y ahora Víctor exigía su parte de todo. El enfrentamiento en la cabaña duró horas. Durante todo el proceso me quedé al teléfono con Sadie, escuchando su dolor mientras se desenredaba toda la vida criminal de su hijo. Finalmente, justo antes del amanecer, todo terminó. Ambos hombres fueron arrestados y empezó a conocerse el alcance total de sus operaciones. Pero el verdadero shock llegó durante el interrogatorio. Víctor reveló que Mark tenía otra familia de la que no sabíamos nada, en Australia. Una esposa y 3 hijos que no tenían idea de quién era realmente. La magnitud de su engaño era aún mayor de lo que habíamos imaginado. Mientras procesaba esta noticia abrazando a Leo, mi teléfono vibró con un mensaje de la prisión donde Mark estaba detenido. Necesito ver a mi hijo, decía. Por favor, Penélope. Una última vez antes de que todo salga a la luz en el juzgado. Me quedé mirando el mensaje durante un buen rato, recordando al hombre con el que creía haberme casado, el padre que esperaba que Leo tuviera. Luego pensé en todos los demás niños en Seattle, Chicago, Australia, cuyas vidas él había trastocado. La respuesta era clara. Tu hijo ya tiene todo lo que necesita, le respondí. Yo. Esa noche, mientras acostaba a Leo, recibí una llamada inesperada de Rachel desde Seattle. Enciende las noticias, dijo. Encontraron algo en la casa de Víctor, algo grande. El descubrimiento en la casa de Víctor lo cambió todo. Ocultos en una pared falsa, los investigadores encontraron docenas de diarios, los registros personales de Mark que abarcaban 20 años. En ellos se detallaban todos los planes, todas las víctimas, todos los dólares robados. Pero lo más inquietante eran los perfiles psicológicos de cada objetivo, incluidos todos nosotros. Me estudió durante meses antes de acercarse a mí, dijo Claire durante nuestra videollamada de emergencia. En la entrada del diario sobre mí, él sabía sobre mi aborto espontáneo incluso antes de que nos conociéramos. Planeaba usar ese dolor para manipularme. Los diarios revelaron el enfoque metódico de Mark. No solo estafaba a las mujeres, sino que las destrozaba sistemáticamente, haciendo que cada una de nosotras dependiera de él emocional y económicamente antes de desaparecer.
Todo estaba calculado, hasta el momento de sus desapariciones. Sadie apenas podía hablar mientras leía los escritos de su hijo. Él lo llama la salida perfecta, compartió con la voz quebrada. Esperar hasta que una mujer esté más vulnerable, durante el embarazo o después de una pérdida personal, antes de tomar todo. Pero la casa de Víctor contenía una revelación más. En su oficina del sótano, los investigadores encontraron evidencia de una operación aún más grande. Mark y Víctor no solo estaban estafando a individuos, sino que dirigían una sofisticada red de esquemas de fraude dirigidos a mujeres en varios países. La conexión australiana resultó crucial. La esposa de Mark, Diana, era en realidad un peón involuntario en su operación internacional de lavado de dinero. Cuando las autoridades se pusieron en contacto con ella, les proporcionó acceso a registros financieros que expusieron el alcance total de sus delitos. A medida que se acumulaban las pruebas, recibí una visita inesperada en mi puerta, la exesposa de Víctor, Margaret. He estado siguiendo tu caso, dijo mientras sostenía una cartera de cuero. Hay algo que debes ver sobre el rastro del dinero. Margaret había sido contable antes de casarse con Víctor. Incluso después de su divorcio, siguió rastreando transacciones sospechosas vinculadas a su exmarido. Sus registros completaron las últimas piezas del rompecabezas y revelaron cómo Mark y Víctor habían escondido los millones que les habían robado. Esa noche, mientras alimentaba a Leo, mi teléfono sonó con una alerta de noticias. La noticia había tenido repercusión internacional. Mujeres de todo el mundo estaban contando historias similares sobre Mark y Víctor. El número de víctimas era asombroso. Entonces llegó el mensaje que me heló la sangre. Era de un número desconocido. Los diarios no cuentan toda la historia. Mark tenía un socio antes de Víctor y sé dónde escondió el dinero real. Nos vemos mañana al mediodía. Ven solo. El mensaje incluía un archivo adjunto, una foto de Mark de hace 20 años, de pie junto a un hombre que reconocí de mi propio pasado, un hombre al que pensé que nunca volvería a ver. El hombre de la foto era mi tío Robert, el mismo tío que había desaparecido hace 12 años después de supuestamente haber malversado fondos de su empresa, el mismo tío cuyas acciones habían destrozado a mi familia y llevado a mi madre a la depresión. Ahora lo entendí. No había actuado solo. Le mostré la foto al detective Evans antes de aceptar la reunión. Ella hizo que agentes encubiertos estuvieran presentes, disfrazados de clientes del café. A las 12 en punto, una mujer de unos 50 años se sentó frente a mí. Se presentó como Catherine Wells, la exsecretaria de Robert. Tu tío no robó ese dinero, dijo en voz baja. Mark lo incriminó. He estado reuniendo pruebas durante años, esperando el momento adecuado para presentarlas. Cuando vi su caso en las noticias, supe que había llegado el momento. Catherine reveló cómo Mark había tendido una trampa metódica a Robert, utilizando su posición en la empresa para orquestar la trampa perfecta. El plan de malversación de fondos había sido el campo de pruebas de Mark, donde perfeccionó las técnicas que luego usaría con sus esposas. Robert descubrió lo que estaba haciendo Mark. Catherine me lo explicó. La noche antes de que desapareciera, me dejó esto. Sacó una memoria USB. Dijo que si algo le pasaba, debería guardarla en un lugar seguro hasta encontrar a alguien en quien pudiera confiar. Se refería a ti, Penélope. El disco contenía archivos cifrados que detallaban los primeros planes de Mark, incluidas pruebas que podrían exonerar a Robert. Pero lo más importante es que revelaba la ubicación del escondite original de Mark, millones escondidos antes de que conociera a Víctor. Mientras Catherine hablaba, mi teléfono vibró con un mensaje urgente de Sadie. Mark intentó suicidarse en prisión y dejó una confesión que fue devastadora. Mark admitió haber orquestado la desaparición de Robert y reveló que mi tío había sido su primera víctima importante. Me había elegido años después, no por casualidad, sino por mi conexión con Robert. Todo había sido parte de su juego perverso, pero la confesión de Mark me causó una sorpresa más. Robert no estaba muerto como todos habíamos asumido. Estaba vivo, vivía bajo una identidad falsa en Sudamérica, a donde Mark lo había obligado a huir amenazando a nuestra familia. Esa noche, mientras sostenía a Leo y lo observaba dormir en paz, mi teléfono se iluminó con una videollamada de un número desconocido. Cuando respondí, vi un rostro que no había visto en 12 años.
Más viejo, más canoso, pero inconfundiblemente el de mi tío Robert. Lo siento mucho, Penélope. Dijo con lágrimas en los ojos. Nunca quise que nada de esto te afectara. Pero ahora que atraparon a Mark, finalmente puedo volver a casa y arreglar las cosas. Mientras hablábamos nos llegó otro mensaje de Diana, que estaba en Australia. Sus investigaciones habían descubierto algo crucial sobre los primeros crímenes de Mark, algo que cambiaría todo lo que creíamos saber sobre sus motivaciones. El descubrimiento de Diana era la pieza que nos faltaba. En los primeros registros de Mark, encontró cartas a su primera víctima, su novia de la universidad, Amy. Ella había muerto en lo que se consideró un suicidio después de descubrir sus planes fraudulentos iniciales. Su muerte no fue solo otra tragedia en la estela de Mark, fue su historia de origen. La culpa había roto algo en él, convirtiéndolo en el depredador calculador en que se convirtió. 6 meses después del arresto de Mark, me senté en una sala de audiencias abarrotada. Leo dormía pacíficamente en su portabebés a mi lado. Rachel, Claire, Jessica y mujeres de todo el mundo llenaban los asientos. Sadie estaba sentada en la parte de atrás, con el rostro lleno de dolor y determinación. Mi tío Robert, finalmente absuelto de todos los cargos, me tomó de la mano mientras el juez dictaba sentencia. Mark recibió 30 años y Víctor 25. El tribunal ordenó la restitución total a todas las víctimas, financiada con los millones que Catherine nos ayudó a recuperar. Pero la verdadera victoria no fue la sentencia, sino la fuerza que encontramos en cada uno de nosotros. Creamos una fundación, financiada con el dinero recuperado, dedicada a ayudar a las víctimas de fraude financiero y engaño doméstico. Rachel dirigió grupos de apoyo, Claire desarrolló programas educativos, Jessica manejó nuestra presencia en las redes sociales, compartiendo historias de supervivencia y recuperación. Escribí un libro, no solo sobre los crímenes de Mark, sino sobre el poder de las mujeres que se unen. El tío Robert utilizó su experiencia para ayudar a las fuerzas del orden a identificar esquemas similares, evitando que muchas otras personas cayeran víctimas de estafadores como Mark. Sadie se unió a nuestra fundación y convirtió su dolor en un propósito al asesorar a los padres de delincuentes de cuello blanco. 1 año después de la sentencia de Mark, recibí una carta de él en prisión. Lo siento, escribió, no solo por lo que hice, sino por la persona en la que me convertí. Fuiste más fuerte que yo. No respondí. En cambio, llevé a Leo al parque y lo observé dar sus primeros pasos tambaleantes sobre el césped. Mi teléfono vibró con nuestro chat grupal diario. La hija de Rachel había perdido su primer diente. El embarazo de Claire estaba progresando bien. Jessica había empezado a estudiar Derecho para ayudar a otras víctimas de fraude. Esa noche, mientras acostaba a Leo, miré alrededor de su habitación. Ya no era la habitación de los niños que Mark había dejado intacta, sino un espacio lleno de amor y nuevos recuerdos. En la pared colgaba una foto de nuestra extensa familia, no unida por la sangre ni el matrimonio, sino por algo más fuerte, la resiliencia, la verdad y el coraje para empezar de nuevo. Mi hermana Kate dice que Leo tiene mi sonrisa, mi determinación. Crecerá rodeado de mujeres fuertes que convirtieron la tragedia en triunfo. Sabiendo que su madre no solo sobrevivió, sino que ayudó a crear un movimiento que protegió a muchas otras personas. A veces, cuando miro fotos antiguas de mi vida con Mark, siento como si estuviera viendo los recuerdos de un extraño. La mujer que yo era entonces no podía imaginar la fuerza que poseía. Pero eso es lo que tiene la fuerza. A veces es necesario perderlo todo para descubrir cuánto tienes. La semana pasada recibí una invitación para hablar en una conferencia internacional sobre prevención del fraude financiero. Mientras preparaba mi presentación, Leo jugaba con sus bloques, construía torres y las derribaba, cada vez más decidido a construirlas más altas. Lo observé y pensé que era muy apropiado. Eso es exactamente lo que hicimos. Tomamos los pedazos de nuestras vidas rotas y construimos algo más fuerte, más alto, mejor. La traición de Mark tenía como objetivo destruirme. En cambio, me llevó a mi verdadero destino, no como víctima, sino como guerrera, protectora, una voz a favor del cambio. Nuestra fundación ya ha ayudado a más de 1000 mujeres a recuperarse de situaciones similares, y apenas estamos empezando. Esta noche, mientras escribo esto, Leo duerme plácidamente en su habitación. Nuestra casa está llena de nuevo, no con las cosas materiales que Mark robó, sino con algo mucho más valioso, el propósito,
la comunidad y el conocimiento inquebrantable de que a veces, lo peor que te puede pasar puede llevarte a convertirte en la persona que siempre debiste ser. Mañana me despertaré y continuaré con nuestro trabajo. Porque eso es lo que hacen los guerreros. Seguimos luchando, no solo por nosotras, sino por cada mujer que necesita saber que no está sola, que es más fuerte de lo que cree y que su historia no ha terminado solo porque alguien haya intentado escribir su final. Esta no es la vida que planeé, pero es la vida que estaba destinada a tener y no la cambiaría por nada.